de todo lo que se ha analizado y se ha hablado con respecto a la eliminación de Venezuela para el Mundial. 48 horas después aparezco yo para seguir metiendo el dedo en la llaga. Hola, ¿cómo están? Jairo Duarte por acá, saludos. No vengo a hablar de música, de bandas, de canciones, de rock. Voy a hablar de fútbol y posiblemente les aburra muchísimo porque no precisamente soy un especialista en la materia, pero soy un gran fanático. Adoro el fútbol, me encanta. Tengo mi equipo venezolano de fútbol, del cual soy hincha a muerte muchísimo. Y por supuesto, es lógico que también sea fanático de la selección de mi país. Crecí viendo la selección constantemente eliminada para los mundiales, donde no aspiramos a ir a un mundial. Sinceramente, llega un momento en que no soñamos con ir al mundial, sino soñamos con jugarle buenos partidos a las grandes selecciones. De eso pasamos a tener el sueño y a arañar la posibilidad tan cercana que tuvimos hace unas pocas horas y se nos diluyó entre las manos, se esfumó. De eso quiero hablar y comentar, pero no esperen de mí un análisis con respecto a la formación del Bocha Batista, el análisis en lo futbolístico, en cuanto al planteamiento de juego, la jugada, lo que no, porque realmente no soy un especialista en ese sentido, lo veo como un fanático más, pero sí tal vez les pueda interesar cuál es la sensación que tengo como un tipo de 52 años que tengo mucho tiempo viendo la selección, acompañándola en las verdes y no han habido maduras, tal vez menos verdes como las que se han visto últimamente, pero sí soy de los que me comí la verde, pero verdes, me refiero a algo incomible y soy de esa época en una ciudad de donde soy, como San Cristóbal, donde apoyamos y además respaldamos a la selección sin tanto marketing, sin esa ilusión de ir a un mundial, porque realmente éramos muy conscientes de que era difícil, como les decía anteriormente, solo queríamos ver la selección y bueno, solo el hecho de que fuese Venezuela nos entusiasmaba muchísimo. Nos comimos esas verdes, vivimos goleadas increíbles, impresionantes, celebramos goles como aquel gol de René Torres en el 85, hace 40 años ya, para la clasificación del Mundial de México 86, con aquella selección de Diego Armando Maradona en un prime increíble de aquella selección, ese pick que tenía la selección que después terminó siendo campeona del mundo, Maradona en su mejor momento y todo lo que representaba, y bueno, la ilusión de que por un instante le empatamos a esa Argentina y nos ilusionamos con la posibilidad de arañarle un punto, terminamos perdiendo igual, pero fue una derrota muy decorosa, 2-3 perdimos con Argentina, pero repito, fue bastante emocionante. Eso era la selección para nosotros. Luego vino toda la evolución, la llegada de Richard Páez, la identidad. Para esa época, por cierto, en aquellos años 80 no se le decía vino tinto, era Venezuela. La selección de Venezuela. Y vamos a ver nuestra selección de Venezuela que sí tenía este uniforme vino tinto, pero que a veces lo variaba. En algún momento llegó a jugar con un uniforme amarillo. En algún momento tuvo una franela loquísima que tenía como el mapa pintado, era parte de la época, creo que fue para la Copa América del 93, si mal no estoy. Creo que en algún momento llegó a utilizar franela roja, no sé, no, tanto así no. Pero sí ha sido el color clásico de nuestra selección, el vino tinto. Y luego con Richard Páez se decidió que esa especie de alias, ese nickname de la vino tinto iba a quedar bautizada para siempre y hoy en día se le conoce como la vino tinto no solamente en Venezuela, sino incluso más allá de nuestras fronteras. Y ver toda la evolución y todos los premundiales. Miren esto que les voy a decir, cuántos premundiales he vivido yo, de los que recuerdo. Y tal vez el análisis de por qué estamos como estamos, y voy humildemente a dar mi sugerencia, no tiene nada que ver con la miniatura. Creo que en un punto determinado ya el desespero nos lleva a pensar que la brujería es lo que hace falta, es necesario para clasificar. Y les digo algo, estoy absolutamente seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que también hasta la brujería hemos intentado y no ha funcionado. Así que descártenlo de la brujería. Parece sencillo hacerlo, pero sí es un tema de voluntad, es un tema de establecer qué es lo que hay que hacer correctamente para ir al mundial. Siento que lo que sucedió en este caso es que se hicieron unos pasos, hubo intenciones, se dieron pasos correctos, pero después en algún momento del camino se desvió la cosa y nos fuimos por el barranco que siempre nos fuimos y que siempre nos vamos, y el resultado es el que terminamos conociendo hace 2 días, el pasado martes. En fin,
hay que entender que el fútbol para Venezuela, especialmente mis amigos de otras partes del mundo y que no necesariamente son futboleros, periodistas deportivos que conocen la historia, no. Gente común y silvestre que tal vez pudieron haber llegado acá para escuchar a ver qué les digo, cómo es el asunto de la historia. El fútbol en Venezuela es relativamente nuevo. Cuando uno ve la gran mayoría de clubes de Colombia para abajo, o sea, de nuestras fronteras para abajo, que tienen más de 100 años, incluso equipos en Colombia que ya están cerca de los 100 años o superan los 100 años de existencia, donde en Argentina es lo más normal del mundo que ya esos clubes, Boca, River, Racing, todos esos clubes ya tienen más de 100 años. Lo raro es que no tengan ya el centenario de edad, ni hablar de los clubes europeos. No, vamos a ubicarnos en nuestro hemisferio, aquí, a los vecinos. En Brasil, equipos que tienen muchísima historia, muchísimo tiempo. Y donde yo apoyo, mi equipo, que es el Deportivo Táchira, es uno de los más antiguos de Venezuela y apenas cumplió hace poco 50 años. El más antiguo de los vigentes, los actuales, puede ser que Estudiantes de Mérida, que es el equipo de la ciudad donde yo vivo, que tiene apenas 52 años. No, ya él es de 71, 54 años, 53, 54 años. Y eso es un equipo viejísimo en Venezuela. El resto son equipos muy nuevos, equipos del 80 para acá, del 90, incluso equipos que acaban de salir. Pero el tener clubes con esa data tan relativamente joven habla de lo que es el fútbol en Venezuela. Y a nivel de selecciones, fíjate, cuando vaya a hablar de la línea de tiempo de los premundiales que yo recuerdo, donde Venezuela ni siquiera participaba, ya habían premundiales hacia los años 60. En los años 70, donde empieza la dinámica de poder, de tener que eliminarse para participar, Venezuela ni siquiera era convocada porque no teníamos fútbol. Es muy nuevo el tema de la selección eliminándose para ir a un mundial, donde obviamente nos ha costado muchísimo a propósito de lo novel que es el fútbol como deporte organizado y serio en Venezuela. Y creo que parte del problema radica ahí, que aún estamos en el proceso de madurar, que por eso ya es hora de que por supuesto hayamos ido a un mundial y que hayamos corregido muchas cosas más allá de lo joven del deporte en Venezuela, pero sí hay un tema con respecto al entender el venezolano, concebir el fútbol, la gran diferencia y esa brecha increíble que hay con respecto al seguidor, al fanático de fútbol desde Colombia para abajo, Brasil, Paraguay, todos ven, miren, les garantizo, incluso en Centroamérica o en México, ven el fútbol muy diferente a nosotros porque aquí es un deporte que apenas ha empezado a tener cabida porque siempre ha sido arropado por el béisbol. El otro mito que hay que quitarse la cabeza es el que no producimos buenos jugadores. Es absolutamente falso. De Venezuela salen muy buenos jugadores que tienen tanta o más capacidad que cualquier jugador de otra parte. El talento está. Que a nivel formativo no tienen las mismas herramientas que pueden tener jugadores de otras partes, de otros países, sí, indiscutiblemente, y eso termina afectando. Pero si es por generar, por el nacimiento, el surgimiento de jugadores con talento, los bota y muchísimo, en cantidades. Se pierden en el camino lamentablemente, se frustran, no tienen buenas herramientas, también ahí hay un problema estructural. Pero bueno, son cosas muy profundas que tal vez es redundar en algo que ya se sabe y que se entiende perfectamente bien y quienes tienen la responsabilidad de corregir eso, en menor o mayor medida, sopesar, ¿no? Para compensar precisamente ese tipo de carencias, por un lado. Y por otro lado, pues, hablar de que los premundiales que yo recuerdo, a partir del premundial del 82, es el que tengo de más vieja data, difícilmente, y no tengo el dato si Venezuela participó en el premundial del 78, tal vez no. Tal vez estoy hablando que Venezuela empezó a eliminarse, sí, para ese mundial, Argentina 78, España 82, les acabo de hablar del de México 86 que lo vi, sacándole unos buenos goles a Argentina en 1985 en San Cristóbal. Luego para el de Italia 90, bueno, la Vinotinto desde esos primeros años, finales de los 70, principios de los 80, tratando de clasificar un mundial que obviamente se nos hacía extremadamente difícil porque participaba con equipos súper poderosos como Uruguay, Brasil, Argentina, cualquier equipo de nuestro continente, de nuestros vecinos, es muy poderoso para nosotros con respecto al fútbol. Históricamente ha sido así, que hemos nivelado, que hemos logrado ya equilibrar un poquito más la cosa, sí, correcto, pero todavía nos sigue faltando y quedó en evidencia hace pocos días. En ese sentido,
cuando entendemos que los premundiales han formado parte del crecimiento de tipos como yo, cincuentones, que desde niños vemos la selección caer vapuleada, goleada, que era muy difícil clasificar, hasta empezar a competir un poquito más y estar cerca de la clasificación, ya en este punto lo que ocurrió hace 2 días pasa a ser, no voy a decir algo tan cruel como que es normal para nosotros, porque no es normal, que ya no nos duele, no es mentira, por supuesto que nos duele, pero hemos logrado desarrollar una especie de resistencia, una piel ya tan gruesa, esa piel de cocodrilo, que herirnos, sentirnos mal, autoflagelarnos por esto es complicado, es difícil. Frustración la hay porque pasan los años, gente como mi papá, que es un señor ya de 70 y próximamente estará cumpliendo 78 años, y él no sabe si el próximo premundial va a estar aquí para verlo, si va a ver a la selección clasificar. Esta era su oportunidad y se le fue una vez más el tren, por lo menos a alguien como mi papá que tiene ya esa edad, y yo, que tampoco es que sea alguien tan joven, con 52 años estoy pensando que ya para el próximo mundial, ya con 56, y tengo enormes dudas si vamos a lograrlo. Lamentablemente es algo y es una condición que los venezolanos, los de mi generación, o tal vez ustedes que me están viendo que son contemporáneos conmigo, entienden que hemos empezado a asumir de esa manera. Y lo que sucedió en esta eliminatoria con respecto a las otras eliminatorias, que pueden preguntar, ajá, pero ¿qué fue lo diferente? ¿Cómo viviste? ¿Cómo sientes esta eliminatoria con respecto a las demás donde efectivamente siempre terminamos eliminados? Es que esta eliminatoria tenía particularidades en el formato que nos hacían sentir y pensar que íbamos a clasificar, y se unieron un montón de cosas que hacen aún más doloroso y cruel lo que sucedió. Primero, una nueva federación con sangre joven, más allá del tema político y todo lo demás, no voy a caer en eso, y además no voy a arriesgar mi libertad y mi vida haciendo señalamientos que puedan ser peligrosos, porque ustedes saben cómo es la cosa acá, pero entendiendo que esta nueva federación, que uno asumía, tipos jóvenes, con ideas frescas, el primer movimiento que hacen en su gestión es traerse al señor José Pekerman, uno dice, nada, esta es la gente que nos va a llevar al Mundial. Y fue acertado. Uno dice, bueno, si quieres ir al Mundial, te traes un técnico especialista en llevar selecciones al Mundial. Llevo a Argentina, llevo a Colombia 2 veces. Todo lo que ha representado en categorías inferiores es el hombre, es el tipo. Ese es José Pekerman. Y creo que dentro de las cosas positivas o lo que uno pueda abonarle, si existe algo de parte de la federación, que para mí termina siendo la gran responsable de todo esto, y voy a comenzar con reconocer las cosas que hicieron correctamente, fue ese movimiento. Si vamos a invertir real, si vamos a apostar, independientemente de lo que cobre, lo que cueste José Pekerman, nos lo traemos. Pero fíjate cómo es cruel la vida con Venezuela en el tema de fútbol. Llega un José Pekerman que cuando ya lo vimos, dijimos, epa, ya tiene unos años, ¿no? Y si llegará, era la pregunta que nos hacíamos todos los venezolanos. Yo fui uno que me hizo esa pregunta. Eso fue hace 3 años, sí, cuando empezaba para el mundial que tenemos en puerta el próximo año. Uno decía, si llegará José Pekerman a 2026, porque lo vimos bastante entrados en años, lógicamente, es un señor ya con cierta edad, creo que ya está sobre 80 años, se le ve, bueno, los rigores, las exigencias, bueno. Sin embargo, asumió, y lo vimos con su mono, con su franela, con su vino tinto puesta, teniendo reuniones, haciendo convocatorias, empezando a dar directrices, y dijimos, aquí vamos, pues. Bueno, no voy a entrar en los detalles de las cosas que Pekerman empezó a hacer, no voy a hablar de su cuñado y el caso que volvió todas las cosas tan turbias y mal hechas, y qué mala suerte que Pekerman caminó y funcionó tan bien en Colombia, le fue también en Colombia, y aquí en Venezuela nada salió bien. Definitivamente es un aura, algo que nos envuelve, que hizo que esto no saliera bien. Desde su edad, que ya uno empezó a dudar, hasta ciertas condiciones, por la realidad del país, que parece que Pekerman, dentro de su exigencia, dijo, no me pidan que viva en Venezuela, yo me activo para los módulos, para los partidos previos, hago convocatorias, pero no voy a vivir allá, yo solamente me activo para esos momentos, ahí estaré, me busco en un hotel y ya. Algo que uno decía, bueno, no es lo ideal, pero bueno, porque uno sabía que lo que representa como técnico, el hecho de estar ahí, sobre todo tomando en cuenta lo de la selección. Sin embargo, bueno, ahí asumió el señor Pekerman con resultados que no fueron los más positivos, pero es que lo deportivo queda absolutamente eclipsado con, lamentablemente, el tema que envolvió la situación tan extraña de Pekerman, su cuñado, los temas de corrupción, lo que cobraba, en fin.
se cae Pekerman de la selección, termina apartándose y ahí es donde comienzan los errores. Lo que había dicho de los buenos pasos que había dado la federación, los pasos correctos al traer un técnico ganador, un técnico competitivo, un técnico especialista en clasificar selecciones al mundial, terminan tomando la decisión con la salida de Pekerman, no de traer un técnico que pudiese cubrir, que pudiese, bueno, está bien, Pekerman se fue, salió mal, ¿a quién nos traemos? ¿Qué vamos a hacer? Surgieron un montón de nombres y lo que menos esperábamos es que quedara uno de los asistentes de José Pekerman, el señor Batista, el Bocha Batista, Fernando el Bocha Batista, ese es el nombre completo, yo le digo Bocha. Bueno, las dudas una vez más, la inconformidad, los puntos de vista, vamos a darle la oportunidad, viene de la mano de Pekerman, es un técnico que bueno, es un tipo con la experiencia pero no tiene experiencia como técnico, pero bueno, como jugador, es argentino. Yo creo que a los venezolanos nos mata muchísimo, no sé, en otros países se ocurre lo mismo, pero los argentinos tienen cosas extraordinarias, ¿no? Los alfajores, todo lo que representa Argentina, pero qué manera y qué forma tienen los argentinos con su acento cuando se trata de fútbol de venderse increíblemente bien. Estoy seguro que gran parte o peso, muchísimo peso que tuvo para que terminaran dejando Batista es el tema de que era argentino. No, pero no tiene currículo, no tiene experiencia, no ha dirigido nada, solo esta categoría inferior, ajá, ¿y cómo vamos a...? Pero es argentino. Y bueno, indiscutiblemente el espaldarazo de tener como background esa chapa de ser asistente de Pekerman, pues uno decía, pues bueno, este algo debe saber. Y bueno, ahí sí entra en juego un montón de cosas ya propios, inherentes a la personalidad del señor Pekerman, Batista, Fernando Batista, que muchos lo describían como un tipo muy, muy de labia, ¿no? Pico de plata, pues lo que decimos aquí en Venezuela, pico de plata, o sea, un hombre con verbo, con muy buena oratoria, capaz de, bueno, hacer lo que hizo. Se ganó de una vez la confianza de la federación, que era el que lo estaba contratando. Se metió a los medios de comunicación en el bolsillo. Es un tipo además simpático, y eso nadie lo va a negar. Es un tipo que cae bien, un tipo simpático, un tipo que frente a la cámara se desenvuelve bien. Y nada, dijimos, bueno, el voto de confianza para nuestro amigo Batista, el Bocha Batista. Y bueno, aquí comienza el proceso eliminatorio que, además, si habían dudas sobre si el hombre está o no está capacitado para llevar la rienda de la selección, da un golpe de autoridad impresionante con ese arranque que tuvo, que era pletórico, soñado, que nadie había tenido. Y es que dentro de las decisiones que tomó fue mudar la selección a Maturín. Considero que sí es uno de los estadios más imponentes que tiene el país en capacidad. Tiene graves problemas a nivel de drenaje de la grama. Eso es terriblemente mal, eso no sirve. Pero bueno, es un estadio donde podemos discutir muchísimo sobre si el aficionado respondió o no respondió, porque llenaron todos los estadios, pero yo creo que más allá de la cantidad está la calidad también, el tipo de apoyo que debe brindar un aficionado. Y ahí sí se me sale lo tachirense, lo gocho, andino bruto. Creo que en los Andes tenemos una manera de apoyar diferente al fútbol que se hace sentir más en la cancha y que creo yo, y lo han dicho, no lo digo yo, lo dicen jugadores, lo dicen técnicos, eso se siente. El jugador venezolano lo percibe, se le transmite, lo logra captar bien, y el visitante también se siente, se le hace sentir al equipo visitante que es visitante. Maturín, más allá del ruido, de las bubucelas, de los inflables, los trapos que sacaban, su estilo, yo respeto eso, pero me parece que todavía dista mucho de lo que hacemos en los Andes. Son puntos de vista, es el mío, yo respeto mucho el que pueda argumentarme algo diferente. Sí llenaron el estadio constantemente, pero pienso que llenar el estadio, en el estadio donde lleves la selección, se va a llenar, y eso está más que confirmado. El fanático del Vinotinto, hay fanáticos de todo el país que viajan, hay un turismo de la selección que apoya la selección al estadio donde la lleven. Pero bueno, decidieron que era Maturín, y cómo decir que no si los resultados que empieza a sacar la selección eran soñados en esa primera etapa. Hasta el partido incluso con Colombia hace 2 días, la selección estaba invicta. Antes de empezar a rodar la pelota ahí en el gramado del Metropolitano, del Monumental, perdón, de Maturín, esa selección estaba invicta. Entonces, ¿cómo rebato yo eso? ¿Cómo argumento de manera contraria a Maturín, más allá de lo del público? El estadio le caía bien a la selección. Y comienza bien, comienza sacando buenos resultados. Le gana a Paraguay, le gana a Chile, a pesar de que de visitante, pues, la cosa era muy dramática. De local, el equipo estaba haciendo la tarea. Entonces,
decíamos, ok, no está sacando puntos de visitante, preocupa la manera como está jugando, pero de local, así no llene los ojos, sabe jugar bien, se siente cómoda la selección y hace sentir incómoda las demás selecciones y está sacando los puntos. En medio de todo esto viene la bendita Copa América, jugada en los Estados Unidos, lo recuerdan, hace un año, un poquito más de un año, donde la selección logra en su grupo clasificar a los cuartos de final. Sufriendo, con situaciones complicadas, siempre viniendo de atrás, dejando muchas dudas en lo futbolístico, pero sacaba resultados. Sacaba los resultados. Le gana a Ecuador, luego hace un muy buen partido, creo que fue con Jamaica, si mal no estoy. Disculpen que no recuerde con exactitud cuáles fueron los partidos. El partido con México, que fue otro de los más llamativos. Y los puntos le dan para clasificar finalmente a cuartos, donde se enfrenta a Canadá. Y donde viene, desde mi punto de vista, en lo futbolístico el descalabro. A pesar de haber quedado eliminados en penalti, la selección tuvo un muy mal partido. Con una selección, sin menospreciar a Canadá, que se supone no está al nivel de lo que debería ser, o compite Venezuela a nivel de Conmebol. Pero termina quedando eliminado en penales y, como suele suceder, y ahí lamentablemente los venezolanos nos conformamos con esos clichés, con esas frases, es que los penales son una lotería. Vamos vino tinto. Pero fue que hemos eliminado en penales. Entonces se olvidó todo lo que la selección había dejado lagunas preocupantes en el tema de funcionamiento, en el tema de planteamiento, en el tema de la manera como la resolución del cuerpo técnico en el desarrollo del partido. Había preocupación, habían dudas y decíamos, bueno, pero es la Copa América, no vamos a quedar mentiras que tampoco la va a ganar, sí pudo haber avanzado, nos veíamos en semifinales, porque no se dio con la final, pero bueno, nos quedamos con Canadá. Se pasa la página y ¿qué decíamos hace un año? Decíamos, la prioridad es clasificar al Mundial. Yo era uno de los que decía eso. La gente decía, pero es que la Copa América la pudimos haber ganado. A mí no me importa. Clasificar al Mundial es el objetivo de este cuerpo técnico. No vamos a entrar en detalles, se analizó de cabo a rabo todo lo que fue la Copa América, pero siempre mantuvimos que el foco es la clasificación al Mundial. Esa era la premisa. La Copa América es algo que llega por añadidura. Pasamos a cuartos, no se dio, quedamos eliminados en penales, perfecto, nos sirvió de roce. Ojalá el cuerpo técnico haya visto cosas interesantes en jugadores que va a utilizar para el premundial. Bueno, vuelve la eliminatoria y ahí es donde viene ese descenso, esa caída, pero ese desbarranco impresionante que tuvo la selección, que la llevó hasta estar en la situación que estuvo hace 48 horas. Y digo esto porque fue tan recontramala la segunda parte de la eliminatoria post Copa América, que todo el colchón, el ahorro de lo que había hecho la selección en esa primera parte antes de la Copa América lo dilapidó. Esto era una selección para que hubiese estado tranquilamente en un sexto lugar. Decíamos, en el peor de los casos, un sexto lugar, pero ni siquiera pensamos en repechaje. Lo bien que arrancó, hablamos de un cuarto o quinto lugar. Estar tranquilos, llegar clasificados como Paraguay, como, bueno, no sé si compararlo con Ecuador, Brasil, Argentina, pero como el mismo Paraguay, como el mismo Colombia, que llegaron a la última fecha. Y eso, de hecho, llegó un momento en que eso eran los rivales. Decíamos, no, que llegamos a mentira, que vamos a estar peleando el primer lugar con Argentina, Uruguay, Brasil o Ecuador, que son el top 4, esos equipos que están arriba. No, lo de nosotros con Paraguay y Colombia, esos son los objetivos. Paraguay y Colombia llegaron a la última fecha clasificados. La última fecha solo fue interés para Venezuela y Bolivia, que eran los que estaban peleando el repechaje. Y llegamos a esa situación de lo mal que le fue a la selección en la segunda parte, o sea, después de la Copa América. Ya ahí era dramático, era escandaloso el tema de las deficiencias que el equipo estaba mostrando. Amén, y partiendo del hecho, un cuerpo técnico que se veía absolutamente perdido, incoherente, convocatorias raras, planteamientos de partido que llamaban la atención, malas preparaciones de partido como el de Bolivia, un rival directo, ir a jugar a La Paz. Es verdad, allá una sola vez hemos sacado puntos, pero tampoco ir a perder como se perdió por lo mal que se planteó. Partidos que el equipo empezó ganando y siempre se derrumbaba. Pasó con Paraguay en la Asunción, pasó con Chile en Santiago. Resultados en casa que se dejaron perder. Un Uruguay que vino prácticamente con la banca, un equipo alterno, y salimos a cuidarnos y terminamos pidiendo la hora con un empate. A equipos como Ecuador se le pudo haber hecho un mejor partido y de broma no perdimos. Sí, se le ganó a Perú, se le ganó a Bolivia, correcto, está bien. A nivel de lo que fue la segunda parte.
Se le saca un empate a Argentina, pero bueno, me parece que fue más a propósito de la situación de la cancha, porque era un partido para haber perdido. Y en la primera parte se le había empatado a Brasil. Ok, perfecto. Está bien. En ese sentido, a nivel local, podemos decir, jugando mal, jugando feo, el equipo estaba sacando los resultados y se mantenía invicto. Y luego, cuando ocurre lo que pasó en el último partido, que ya llegamos dependiendo de que Brasil nos haga el favor y no perder con Colombia, que era la premisa, no perder con Colombia, y se plantea tan mal el partido, el resultado termina siendo el que fue, y ya no voy a analizarlo el partido porque todos sabemos lo que sucedió, que terminó decantando en una goleada increíble, inusual, rarísima, que es récord positivo para Colombia, récord negativo para nosotros, y una despedida que hizo todo, ya siendo un escándalo el quedar eliminado, después de haber estado donde estuvimos, después de haber arrancado, como les dije, dentro de toda esta línea de tiempo que les mencioné, una nueva federación, contratando a José Pekerman, trayéndose el cuerpo técnico que ha demostrado la capacidad que tiene, y bueno, todo lo que sucedió, le dan la confianza a Batista, que arranca súper bien, a terminar despidiéndonos, no solamente eliminados, sino humillados, goleados, siendo el hazmerreír y el chiste en este momento del mundo, porque ni siquiera es dentro del país el dolor que significa, y en el continente que ya pasamos a ser un fetiche, una curiosidad, sino en el mundo entero. Ya lo de Venezuela, amigos, lo que yo siento y percibo es que el equipo se convirtió en una especie de, yo hacía la comparación de unos Cachorros de Chicago o Medias Rojas de Boston. Yo recuerdo estos equipos que tenían unos récords negativos increíbles de no ganar series mundiales, creo que superaban los 100 años, y hablaban de las famosas maldiciones, de ahí viene el título de Buscar una bruja, porque hablaban de las maldiciones, la maldición del bambino, la maldición de la cabra en el caso de los Cachorros, y del bambino en el caso de los Medias Rojas, y que hacían que cada vez que estos equipos llegaran a una posibilidad de ganar el título, tú veías esto como un fetiche, como una curiosidad, que creo que es lo que pasa con Venezuela para ir a un mundial, que la gente lo ve como una curiosidad, a ver si por fin va a un mundial y se rompe el maleficio, se rompe el hechizo, o como sucede a veces, estoy seguro que eso pasó con mucha gente de otras partes del continente, menos los venezolanos, que estaban en cierta forma ligando, como decimos acá, o sea, estaban con ese gusanito entrenado. Concha, me encantaría ver a Venezuela en el mundial. La gente dice como con compasión. De verdad que me gustaría verlos en un mundial por fin. Pero muy en el fondo, amigos, no me lo nieguen. Ustedes, en cierta forma, querían que esto se extienda porque lo hace aún más fetiche, lo hace aún más curiosidad. Lamentablemente llegamos a ese nivel. Ya Venezuela no clasificar un mundial pasa a ser una curiosidad. Pasa a ser una especie de dato estilo esos datos tipo del Titanic, de cosas como esa que son rarezas del universo. Así está el tema de Venezuela clasificar un mundial, lamentablemente para nosotros, y para el mundo, pues esa especie de curiosidad. Y en este punto, pues donde ya se confirma que tendremos que esperar un nuevo ciclo, 4 años más, a ver si por fin se nos da un mundial, sigue siendo el tema de la Vinotinto lo más doloroso para nosotros y la curiosidad más grande para el resto del continente. Nada, no voy a entrar en detalles, creo que ahorita hay muchísima autocrítica, hay revisión, asumo que en este momento se está evaluando, se está tratando de llegar a decisiones. Ya el Bocha no forma parte del cuerpo técnico, que era lo más lógico. Y ahorita en este punto estamos con todo el debate, esa especie de quiniela, a ver quién va a ser el nuevo director técnico de la selección. Suenan un montón de nombres que no vengo a mencionar porque en estos casos termina siendo el menos esperado el nuevo técnico. O a veces de repente el que más están mencionando. Pero más allá de lo que traigan, si traímos a Pekerman y no funcionó, de verdad, a mí ya por nombres, ya pueden traer a Ancelotti, pueden traer a Pep Guardiola, pueden traer a Mourinho. Eso no es garantía de que vamos a ir al mundial. Son cosas más profundas, son cosas más que hay que revisar. Que la gente sabe lo que estoy hablando. El que sabe fútbol sabe lo que estoy hablando. Más de estructura, más de hacer las cosas bien. Y tal vez en ese momento podamos ir a un mundial. Ojalá se nos dé. Gracias.